Bueno, ¿cómo es que las organizaciones logran que sus datos dejen de ser un simple subproducto operativo para convertirse en un activo estratégico y sobre todo confiable? La clave, en gran medida, está en un marco de referencia internacional que se conoce como DAMA DMBOK2, y está diseñado justo para eso, para gestionar los datos con el rigor que de verdad se merecen. Ok, en este recorrido vamos a desglosar la estructura del DMBOK2. Empezaremos por lo básico. ¿Qué es? Luego vamos a ver por qué el gobierno de datos es tan central. Pasaremos por sus áreas de conocimiento, los roles y artefactos clave. Nos meteremos de lleno en la disciplina de la calidad de datos y cerraremos viendo cómo todo esto nos lleva a consolidar los datos como un activo de verdad confiable. Muy bien, empecemos por el principio. Para poder entender el verdadero poder de este marco, lo primero y más fundamental es definir qué es exactamente el DAMA DMBOK2. A ver, su propósito principal es bien claro: establecer un lenguaje común y, sobre todo, estandarizar las funciones de gestión de datos. Pensemos en esto. En esencia, es como una guía para que las organizaciones finalmente dejen de ver sus datos como un simple residuo de sus operaciones y empiecen a tratarlos como lo que son en realidad, un activo estratégico, uno que es fundamental. Y ojo, aquí es súper importante aclarar algo para evitar confusiones. Es clave entender que no es el DMBOK2. Miren, no es una norma jurídica que haya que cumplir sí o sí. Tampoco es el manual de un software específico. Su valor real, el verdadero valor, está en los principios y en las mejores prácticas que propone. No se trata de imponer una tecnología, para nada. Ahora sí, vamos al corazón, al núcleo de este marco. ¿El gobierno de datos? No es simplemente un área más en la lista. No, es el eje central, es lo que le da coherencia y sentido a todo el sistema. Y su misión es esta, tal cual. El gobierno de datos es el que define quién toma las decisiones sobre los datos, con qué políticas se trabaja y bajo qué controles. En pocas palabras, su función es garantizar que los datos sirvan para lo que tienen que servir y que lo hagan de forma efectiva y, por supuesto, segura. Ok, ya que tenemos claro que el gobierno es el centro de todo, veamos ahora cómo el DMBOK2 organiza el resto de las funciones de gestión de datos. Y lo hace en una estructura muy coherente. Bueno, el marco se estructura en 11 áreas de conocimiento bien específicas. Y esta estructura es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque nos da un mapa completo y lógico de todas las capacidades que se necesitan para tener una gestión de datos madura. Así se evitan confusiones y desorden. Aquí las tenemos, las 11 áreas. Ya mencionamos el gobierno de datos, que es como el sol en este sistema solar. Pero fíjense, también está la arquitectura de datos, que vendría a ser el plano general. Luego el modelado y diseño, que define la estructura fina. La seguridad, por supuesto, para proteger el activo. Los metadatos, que lo describen, nos dicen qué es cada cosa. Y claro, la calidad, que asegura que sirva para algo. Cada una de estas áreas cumple un rol que es de verdad indispensable en un ecosistema de datos que se considere maduro. Pero claro, un marco conceptual no sirve de nada si se queda en el papel. Necesita volverse algo tangible, algo real. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, a través de dos cosas: personas con responsabilidades bien claras y herramientas que documenten y hagan posible la gestión. Y aquí el punto crucial es diferenciar bien estos roles. A ver, el Data Owner es quien tiene la responsabilidad final, pero desde la perspectiva del negocio. El Data Steward, por su parte, se enfoca más en el día a día, en la definición y la calidad del dato. Luego está el Data Custodian, cuyo trabajo es puramente técnico: asegurar el soporte, la infraestructura, y por encima de todo, el Comité de Gobierno, que es el que da la dirección estratégica a nivel institucional. Y estos artefactos son básicamente las herramientas del gobierno de datos. Pensemos en el glosario de negocio como el traductor, el que habla el lenguaje del negocio. El diccionario de datos, en cambio, es el técnico, el que describe los campos y las reglas. El catálogo de datos funciona como un inventario, nos dice qué activos tenemos. El linaje es el mapa, el que nos muestra todo el viaje del dato. Y para que todo esto funcione, están las políticas y reglas, que son los documentos que establecen los controles. Ahora llegamos a una de las áreas más críticas, y de hecho es el resultado que todos esperan de una buena gestión: la calidad de los datos. Miren, la calidad no es algo abstracto, no es una idea en el aire, se mide. Se mide a través de dimensiones muy específicas como las que vemos aquí. Un dato de calidad es sencillamente un dato que es exacto, que está completo, que es consistente en todos lados y que además está disponible justo cuando se necesita. Entre otras cosas, claro.
Y esto que vemos es fundamental, porque ilustra perfectamente que la calidad no es un proyecto de una sola vez, no es limpiamos los datos y listo. No, es un ciclo continuo. Un ciclo de medir, luego detectar problemas, después corregirlos y quizá lo más importante de todo, prevenir. Analizar la causa raíz para que esos problemas no vuelvan a pasar. Hablando de calidad y consistencia, es vital, pero de verdad vital, que diferenciamos estos dos conceptos. Por un lado, los datos maestros. Estas son las entidades centrales del negocio. Piensen en clientes, productos, proveedores. Por otro lado, los datos de referencia. Estas son las listas controladas, las categorías estables que usamos para clasificar, como los códigos de país o los tipos de estatus. Y aquí va otra distinción que es fundamental: el linaje de datos y el rastro de auditoría. A ver, el linaje responde a la pregunta: ¿de dónde vino este dato y qué le pasó en el camino? Nos cuenta su historia, su viaje. El rastro de auditoría, en cambio, responde a otra pregunta: ¿quién cambió este dato? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y cómo? Registra la intervención humana o de sistemas. Responden a preguntas distintas, pero ambas son complementarias y necesarias para la trazabilidad. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a integrar todos estos conceptos. Porque al final del día la pregunta es: ¿cuál es el objetivo último de aplicar un marco como el de MBOK 2? El gran objetivo es llegar a tener lo que se conoce como datos defendibles. ¿Y qué es un dato defendible? Es uno del que podemos responder con total certeza a todas estas preguntas: ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué calidad tiene? ¿Quién es responsable? ¿Y quién puede acceder a él? Solamente cuando un dato es así, defendible, puede de verdad sostener decisiones críticas en una organización. Entonces, en resumen, la clave es esta: DMBOK2 no es una simple lista de cosas por hacer. Es mucho más. Es un sistema coherente donde cada pieza tiene su lugar. El gobierno dirige, la arquitectura ordena, la calidad asegura y los metadatos describen. Es justamente esta visión integrada, esta visión de conjunto, la que transforma los datos en un activo institucional que es de verdad confiable. Así que la pregunta que queda flotando para cada organización es: ¿cómo empezar este camino? ¿Cómo se empieza a tratar a los datos no como un subproducto, sino como un activo central y defendible? El marco DMBOK2 nos da la guía, el mapa. Pero el primer paso, el de verdad fundamental, es un cambio de mentalidad. Es reconocer que los datos no son un problema del área de tecnología, sino un activo de toda la institución, uno que requiere gestión, gobierno y una estrategia clara para asegurar su valor y su confiabilidad.